Nuevamente bienvenido, nuevamente permítame saludarle a los que se reincorporaron, a los que se incorporaron un poco más tarde, a usted que ya nos saludamos antes. Permítame darle nuevamente la bienvenida a este tiempo que vamos a tener ahora en la predicación de la palabra, y yo confío en Dios y espero que así sea, que usted esté disfrutando cada momento que estamos viviendo. Si algo nos ha enseñado este tiempo, no sea usted, yo voy a hablar por mí, si algo nos ha enseñado a mí en lo personal, a mi familia, es aprovechar al máximo cada tiempo de muchas cosas que antes posiblemente hacíamos cotidianamente, regularmente, pero no voy a decir que no valorábamos como era, porque no voy a llegar hasta allá, sí lo hacíamos, pero que hoy por hoy quizá valoramos aún más. Y qué bueno poder estar acá, qué bueno poder estar juntos, qué bueno poder alabar y adorar a Dios como acabamos de hacer, y qué bueno tener estos tiempos semana a semana, no solo hoy domingo, el día del Señor, pero también durante la semana y todas las cosas que como iglesia, como familia espiritual nos ponemos de acuerdo para hacer. Y hoy vamos a cerrar este capítulo 17 que hemos venido estudiando en las pasadas semanas, la oración que hizo Jesús al Padre hora antes de ser arrestado. Una oración con un trasfondo de gran enseñanza, una oración en donde podemos sentir la comunión, pero también la relación profunda que tenía no solo Jesús con su Padre, sino Jesús con sus discípulos, y como escuchamos la semana pasada, Jesús con usted y conmigo, los que a través de sus discípulos y a través del tiempo íbamos a llegar a conocerle a Él y a tener en una relación con Él, una oración que no solamente el contenido de esa oración, sino que una vez más, como escuchamos la semana pasada, tuvimos invitado al pastor Francisco Aular y él nos compartió la estructura de esa oración. También nos dice mucho, nos enseña mucho, algo que me gustaría, quizá manera de introducción en esta tarde, volver a mencionar. Se dijo la semana pasada, pero el pastor Francisco Aular nos compartió información valiosa que él mismo ha conocido por el testimonio de vida que este capítulo 17 marcó en él. Y nos compartió su testimonio y nos permitió conocer algunas cosas, y él nos habló de esta estructura, y como le dije, permítame compartirle sobre eso. Él nos dice que el contenido de esta oración nosotros podemos separarlo en tres partes. Podemos ver una estructura de tres partes en una sola oración. Jesús primero ora por sí mismo. Jesús en su oración, después de pedir por él, de encomendarse él a Dios, de darle la gloria a Dios a través de todo lo que él ya le había permitido hacer, entonces también ora por sus discípulos. Jesús ora por sus discípulos y no solamente ora por ellos, él se siente en la oración. Si usted ha hecho la lectura en esta semana, las semanas anteriores, podemos sentir que él verdaderamente está pensando en ellos, sintiendo por ellos, y él le dice claramente a Dios que son de él, que le pertenecen a él, a Dios, y que Dios se los dio para que estuvieran con él, con Jesús, y fueran parte de su ministerio. Así que Jesús ora por ellos, y como vimos después al final de esa estructura y la predicación de la semana pasada, Jesús ora también por usted y ora por mí, ora por los que por medio de esos discípulos íbamos a llegar a conocerle. Y nada más a manera de información general, y para nuevamente volver a mencionar esto que es muy importante, se lo digo, pero si usted quiere conocer más detalle de lo que ahí se dijo en esa predicación, vaya aquí mismo al Facebook, que la predicación ha quedado ahí guardada, así que no voy a decir mucho más sobre eso. Hoy quiero nosotros que nos enfoquemos, que nos centremos en la segunda parte de esta estructura. Hace 2 semanas pudimos ver esa primera parte, a Jesús pidiendo por él, aunque no olvidemos, él pedía por él para que Dios, para que su Padre fuera glorificado. Padre, te pido por mí, para que todos puedan escuchar, entender y conocer las grandes cosas que tú has hecho
a través de mí, para darle la gloria a Dios. Eso fue hace un par de semanas y la semana pasada el título de la oración lo dice mucho, Jesús oró por mí, fue el título de la predicación la semana pasada. Así que hoy quiero que nos enfoquemos en esa segunda parte. Jesús ora por sus discípulos y Jesús ora por sus discípulos es algo que nosotros también debemos no solo conocer, entender propiamente como ahí pasó. Así que, ¿qué le parece si vamos al capítulo 17, ahí del Evangelio según Juan, y vamos a leer los versículos 9 al 19. Juan capítulo 17, y vamos a estar haciendo la lectura hoy en los versículos 9 al 19. Juan capítulo 17, 9 al 19. Les recuerdo que yo leo la versión Nueva Traducción Viviente. Cualquier otra versión que usted tenga, por favor, acompáñennos en la lectura. Dice de la siguiente manera: mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen, y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como lo predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta bendición que tú nos das semana a semana, de poder unirnos como familia espiritual, de poder estar juntos en tu presencia, aún a través de la tecnología, quizás no de forma presencial, viéndonos quizá cara a cara unos a otros, pero estamos aquí juntos en tu presencia, Señor, y no queremos dejar de dar gracias y alabarte por esta bendición tan grande que nos permites. Gracias, mi Dios, por permitirnos alabarte y adorarte a través de nuestros cantos, con nuestras ofrendas, con nuestras vidas, Señor. Padre, permite que nuestras vidas sean verdaderamente un sacrificio vivo, como tu palabra lo dice, a ti, Señor. Padre, y en esta tarde también te pedimos, te rogamos que tú nos sigas enseñando, que tú nos permitas conocer lo que tienes para nosotros hoy, Señor, que nos permitas terminar este tiempo y al volver a nuestra rutina diaria, nosotros tener no solo en mente, en nuestro corazón, esto que nos estás enseñando, Señor, esta oración que tú, Jesús, cuando estuviste aquí en vida, hiciste, Padre, por cada uno de nosotros, por tus discípulos que estaban ahí presentes contigo y aún por ti mismo, Jesús. Gracias te damos. Háblanos, Señor, por favor, en esta tarde. Nos ponemos en tus manos. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que pedimos estas cosas y damos gracias. Amén. Yo le voy a invitar que usted nuevamente, como le dije antes, pueda ponerse cómodo ahí donde está. Vamos a continuar escudriñando, una palabra que tenía quizás algunos días que no le compartía, que había dejado de decir, pero que en esta semana me la recordaron nuevamente, escudriñando, y yo espero que eso es lo que usted esté haciendo también. Espero que usted esté haciendo la lectura ahí en el capítulo 17 de este Evangelio según Juan, un capítulo que le he estado recomendando hacer la lectura no solo desde acá, lo hemos estado haciendo desde los grupos de estudio bíblico en la semana, un capítulo que definitivamente habla en gran manera a nuestras vidas, una oración que pudiéramos decir muy especial que Jesús hace en un momento muy especial de su vida, mucho que Jesús nos dice, conversa con su Padre y que nos dice a nosotros. Sin embargo, como le dije antes, hoy quiero que nos enfoquemos
en ese aspecto de la oración de Jesús en ese momento, que es cuando se está enfocando en sus discípulos, los que tenía ahí de forma presencial. Jesús está orando en ese momento y toma tiempo durante su oración para pedir por sus discípulos, pero recuerde algo que también hemos estado hablando. Esos discípulos de hecho estaban ahí en ese momento escuchándole. Por lo menos eso es lo que podemos interpretar aquí en la palabra. Cuando nosotros hacemos la lectura, en ningún momento se nos dice que Jesús se apartó, se fue a solas a orar, como solía hacer y como la palabra nos dice en muchas ocasiones, sino que nos dice inmediatamente que leemos el versículo 1 de aquí del capítulo 17, si usted me acompaña, el versículo 1 dice: después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, la primera parte de ese versículo, después de decir todas estas cosas, ahí mismo en ese momento, Jesús miró al cielo y dijo. Otras traducciones de la Biblia dicen, Jesús exclamó. Solamente una de las traducciones más comunes que usamos en español de la Biblia dice Jesús oró. Pero definitivamente eso es lo que nosotros podemos entender que Jesús estaba haciendo. Y lo estaba haciendo precisamente inmediatamente después de haber dicho muchas cosas, de haber enseñado muchas cosas. Lo hemos mencionado antes. Permítame que lo vuelva a mencionar hoy, después de ese discurso del aposento alto, después de terminar una de las enseñanzas con mayor contenido teológico para nuestra vida cristiana que podemos conseguir directamente de Jesús. Lo hace directo con sus discípulos y lo hemos hablado muchas veces. Si usted y yo nos consideramos uno de ellos, yo espero que así sea. Lo está haciendo con nosotros también, nos está enseñando grandes cosas. El discurso del aposento alto le dan por nombre a ese grupo de enseñanzas y inmediatamente después de terminar eso, Jesús entonces ora. Jesús termina el discurso orando. ¿Y qué nos pide en esa oración? ¿Qué pide, mejor dicho? No qué nos pide. ¿Qué pide Jesús a Dios en esa oración? Y hablando específicamente de esta parte que leímos, Jesús comienza, o la lectura que hicimos, Jesús comienza a pedir por sus discípulos de una forma que necesitamos nosotros resaltar, de una forma bien interesante. Él comienza reconociendo a Dios que esos discípulos le pertenecen a Él, son de Dios, Dios se los dio, pero le pertenecen es a Él, a Dios. Y sabe, vuelvo a hacer énfasis. Se lo dice al Padre, a Dios, delante de sus discípulos. Sus discípulos lo están escuchando. Juan, el que escribió este evangelio, lo está escuchando. Y al parecer podemos decir que lo entendió muy bien Juan, porque si usted me acompaña a la primera carta que él escribió, que Juan escribió el evangelio, según Juan, escribió 3 cartas y escribió el libro de Revelaciones, de Apocalipsis. Si usted me acompaña a la primera carta que él escribió, al capítulo 4, en el versículo 4, la primera parte de ese versículo dice, pero ustedes, mis queridos hijos, y ese es Juan hablando, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. 2 versículos más adelante, el versículo 6, de ahí mismo el capítulo 4 de la primera carta, Juan se incluye y él dice, en cambio, nosotros pertenecemos a Dios. Así que por lo menos podemos decir que Juan, uno de los discípulos que estaba ahí escuchando lo que Jesús está pidiendo al Padre en ese momento, lo entendió muy bien. ¿Sabe? Pablo, otro de los apóstoles llamados directamente por Dios, él no estaba ahí presente durante esa oración, pero si usted lee las cartas de Pablo, también Pablo nos habla directamente de esto que está diciendo Jesús, que nosotros pertenecemos a Dios. Hay un pasaje en la carta a los Romanos, el capítulo 14, el versículo 8, dice de la siguiente manera, si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Pertenecemos al Señor. Otra versión, la Reina Valera del 60,
Si usted es como yo, que ha aprendido algunos versículos en esta versión Reina Valera del 60, dice, pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14, versículo 8. Le pertenecemos a Dios. Hay un canto hermoso que nos dice exactamente la letra de este versículo, un canto muy viejo, muy antiguo, quizá no voy a usar esa palabra viejo, no pasan de moda, muy antiguo, que habla exactamente de esto. Le pertenecemos a Dios. Y yo espero que usted lo crea, créalo porque es así, le pertenecemos a Dios. Y sabe, eso es lo que comienza a decir Jesús aquí en esta oración. Jesús entonces comienza diciéndole a Dios, te pertenecen, estos discípulos tuyos que te pertenecen y tú me has dado. Y entonces Él empieza a hacer unas peticiones muy particulares por ellos en ese momento. Por ellos que estaban ahí de forma presente en ese momento. Pero sabe, no podemos nosotros dejar de pensar, conocer y entender que la Biblia, la palabra de Dios se nos ha sido dada a nosotros también hoy para que nosotros aprendamos de ella, de la Biblia. Y aún esto que es algo que Jesús pide al Padre directamente por esos discípulos que estaban ahí, nos llega a usted y a mí. Mucha enseñanza hay acá para usted y para mí también, conociendo lo que Jesús le pide al Padre directamente por ese grupo en particular. Y eso es lo que quisiera que en esta tarde pudiéramos nosotros estudiar un poco más a fondo. ¿Qué pide Jesús en ese momento? ¿Qué pide Jesús por sus discípulos? Y a mí me gustaría resaltar 3 aspectos bien puntuales que nosotros podemos extraer aquí de la lectura de estos versículos que hicimos, de esta oración de Jesús por sus discípulos. Jesús pidió por protección. Jesús pidió en primer lugar por protección. Jesús pidió en segundo lugar por unidad. Pidió por protección, en segundo lugar pidió por unidad y en tercer lugar pidió por santificación. Eso lo tenemos aquí en esta lectura y eso es lo que quiero que usted me acompañe en esta tarde para que conozcamos de manera más profunda esto que Jesús está pidiendo al Padre. Pidió por protección. El versículo 11, de hecho, comienza diciendo, ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Padre, protégelos, protégelos. Y sabe algo, permítame ir más allá en esa petición que hace Jesús por protección para sus discípulos. Porque esta petición que Jesús está haciendo por los discípulos es una protección que es no solo un cuidado muy especial que Jesús está pidiéndole al Padre que tenga con sus discípulos, le está diciendo, yo me voy, pero por favor tú protégelos, sino una protección muy especial que Él mismo dice haber realizado durante el tiempo que estuvo aquí entre nosotros. El versículo 12, el versículo siguiente, Jesús mismo declara y lo dice, parafraseando un poco, dice, yo lo hice por el poder de tu nombre, el nombre que tú me diste, yo los protegí y ninguno de ellos se perdió. Solo uno, el que ya las Escrituras habían dicho que se perdería, pero solo Él. Así que protege los padres para que ninguno se pierda. Y sabe, ese perderse necesitamos nosotros también tomarlo y entenderlo correctamente. La protección que Dios está pidiendo en este versículo nos habla claramente de que Jesús quiere que el Padre nos proteja de una manera tal de que ninguno de nosotros llegue aún a perderse, a extraviarse, a salirse de esa relación que tenemos con Él, con el Padre. Y es importante que entendamos ese perderse. Este versículo nos habla mucho de la claridad que nosotros podemos tener en la seguridad de un aspecto del cual muchos a veces dudamos, la salvación. Dios aquí, mejor dicho, Jesús aquí le está pidiendo directamente a Dios que nos proteja para que ninguno
se pierda. Un cuidado especial que Él está pidiendo por nosotros, de que no nos perdamos. Y si vemos incluso, podemos ir al versículo 15, y ahí en el versículo 15 incluso nos da un poco más de detalle, porque Jesús le dice a Dios en su oración: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. El maligno, ¿sabe? Aquel que lo principal que está buscando es que nosotros no estemos, no solo aquí en este tiempo, en la presencia de Dios, sino que nunca vayamos a la presencia de Dios, que nuestra eternidad no la pasemos con Dios. Y Jesús aquí está diciéndole al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y permítame parafrasear un poco ese versículo, porque hay que entenderlo correctamente. No es que Jesús le está diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas. Por favor, protégelos con una protección que solo tú puedes dar para que nada malo les pase. Con esa protección que más bien le va a permitir a ellos que triunfen en todo y que todo esté bien y que sean buenos en todo lo que hacen. Eso no es lo que está pidiendo Jesús acá. Jesús está pidiendo que no nos saque incluso de este mundo. Al parecer, a mí me dice, esto fue escrito hace 2000 años, a mí me dice que posiblemente eso que estaba diciendo Jesús en ese momento también significaba lo mismo de ahora. Parece que el mundo en ese momento quizás no era lo mejor, porque Jesús le está diciendo al Padre: lo que te estoy pidiendo, Padre, no es que te los lleves de este mundo, no es que los saques de aquí, sino por el contrario, que lo protejas, que los protejas del maligno. ¿Sabe? Una protección que nosotros podemos ver que trae resultados inmediatos. Volvamos ahí al versículo 11. Lo leímos, quizás lo pasamos de largo, pero el versículo 11 nos dice: ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como estamos nosotros. Protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos. Esa primera petición que hace Jesús por sus discípulos, o ese primer aspecto que podemos resaltar de lo que Jesús empieza a pedir al Padre por sus discípulos, está ligado, está unido a un segundo aspecto, a una segunda petición del mismo Jesús, que es unidad. Unidad. Jesús está pidiendo también unidad. Le está pidiendo al Padre también unidad para nosotros. Jesús sabe que la protección de Dios, de hecho, nos trae unidad. Jesús lo sabía. ¿Lo sabe usted? ¿Usted sabe que la protección de Dios trae unidad? Y posiblemente aquí el problema es que, una vez más, no estoy hablando con usted, por favor no se vaya a molestar conmigo. El problema es que posiblemente cada uno de nosotros queremos andar haciendo lo que queremos, valga la redundancia. Cada uno de nosotros quiere hacer lo que quiere, aún aquí en las cosas de Dios. Y el que me conoce sabe que yo soy un defensor de la diversidad denominacional que nosotros tenemos hoy en día, de diferentes denominaciones, diferentes iglesias, si usted le quiere llamar de esa manera. Yo defiendo que haya esa diversidad denominacional, porque así como tan diversos somos nosotros, es una bendición poder tener una diversidad y que cada persona pueda llegarse a esa familia local donde más se siente identificado. Soy tan defensor de eso que gracias a Dios nos permitió a mí, a mi familia y a otros acá comenzar esta iglesia, una iglesia hispana aquí en Ajax, Ontario, Canadá. Y nosotros somos un ejemplo de la bendición que es tener diversidad en la iglesia local. Denominacional estoy hablando desde el aspecto de tantas otras denominaciones que puede haber, y soy defensor de eso. Sin embargo, permítame una confesión aquí pública, sin embargo, el sol no se puede tapar con un dedo. Sabemos que
que mucho de esta diversidad denominacional no se debe precisamente a que estemos buscando valga la redundancia, agruparnos en grupos específicos, sino que lamentablemente esto se debe a la falta de unidad que hay entre nosotros los cristianos. Y Jesús aquí está pidiéndole al Padre protección para sus discípulos, pero una protección que les va a permitir a ellos mantener la unidad. Fíjese qué interesante, la unidad. Pero no cualquier unidad, ¿sabe? Jesús lo dice aquí muy claro. Él mismo, Jesús mismo se pone como ejemplo de esa unidad que le está pidiendo al Padre. Dice, para que estén unidos como lo estamos nosotros, dice Jesús. Padre, Dios, para que estén unidos como tú y yo estamos. Unidad como Jesús y Dios tenían esa unidad. ¿Sabe? La semana pasada incluso en la predicación del pastor Francisco Ular, él comenzó la lectura en el versículo 20 y el versículo 21 dice, por favor acompáñeme ahí, versículo 21, Juan capítulo 17 dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, dice Jesús. Unidad, pero no cualquier unidad. Una unidad que sea tan evidente, una unidad que sea tan verdadera. ¿Sabe? Y por eso le hablaba antes de la importancia de la unidad que debe existir, aún en medio de la diversidad. Porque no le estoy hablando de una palabra que muchos la relacionan. Yo no le estoy hablando de uniformidad. Uniformidad es algo totalmente diferente a unidad. Yo le estoy hablando de unidad aún en medio de lo diversos que somos, caracteres diferentes, culturas, costumbres diferentes, por más hispanos que somos o latinos que somos, y usted lo sabe, pero que en medio de esa diversidad nosotros podamos estar unidos, en respeto, en amor. ¿Sabe? Algo nada fácil para muchos, posiblemente, pero muy fácil para Dios. Y por eso Jesús, que conocía esto, se lo pide directamente a Dios. Necesitamos de Él para que esa unidad sea posible, para que esta unidad pueda llevarse a cabo. La protección de Él nos va a permitir tener unidad. Pero para poder nosotros conseguir esa unidad verdadera como Jesús y Dios mismo, el Padre, la tenían, ¿sabe? Necesitamos resaltar este tercer aspecto de esta petición, de esta oración que Jesús está haciendo por sus discípulos. Y el tercer aspecto es la santificación. El primer aspecto es la protección que Jesús pide a Dios. Protégelos con el poder de tu palabra y que ellos sean uno, unidad, que ellos sean uno como nosotros. Pero fíjese lo que dice el versículo 17. El versículo 17, déjeme leerle nada más lo que comienza diciendo. Dice Jesús, le dice al Padre, hazlos santos. Comienza diciendo el versículo 17. ¿Escuchó bien? Hazlos santos. Jesús le está pidiendo a Dios que nos haga santos. Escuchó bien, está ahí en la palabra. Y yo no sé si usted pueda pensar, uy, ahora sí que se la pusieron difícil a Dios. Ahora sí que, oye, yo sé que Jesús nos ama y que Dios es todopoderoso, pero que yo sea santo se la están poniendo como difícil. No se preocupe que para Dios no hay nada imposible. Dios puede con usted, conmigo y con mucho más. Pero ya que estoy diciendo esto, permítame hacer un paréntesis acá y permítame darle una recomendación, una exhortación en amor y con mucho respeto. Dios puede con eso, para Dios no hay nada imposible, puede con usted y conmigo y con más, pero usted también déjese, usted también permítale a Dios, no se lo haga tan difícil en momentos y permítale a Dios hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Cierro el paréntesis ahí. Y necesitamos entender esto que Jesús está diciendo, esto que Jesús está pidiéndole al Padre. Hazlos santos. No solamente entenderlo, sino la importancia de esto. Esta semana
Durante el tiempo de oración que tenemos aquí en la iglesia cada martes, hablamos un poco de esto, de este aspecto, de la santidad. Y usamos como base un versículo bíblico que está en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, el versículo 14, un versículo que probablemente algunos han escuchado, conocen, los que estuvimos el martes estuvimos hablando sobre ese versículo. El versículo dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Ha escuchado usted ese pasaje? Sin santidad nadie verá a Dios. Eso es una gran verdad. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Esa es la mitad del pasaje. El versículo 14 por completo, permítame leérselo, dice de la siguiente manera: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la versión que nosotros usamos, la Nueva Traducción Viviente, este versículo dice de la siguiente manera: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Busquen la paz, esfuércense por vivir en paz. El versículo termina diciendo que sin santidad nadie verá a Dios, pero comienza diciéndonos a nosotros y motivándonos a hacer algo para que eso suceda. ¿Sabe? Y lo que nos está motivando y lo que nos está diciendo este versículo es lo que acabamos de hablar en el segundo aspecto: la unidad. Unidad, un aspecto fundamental no solo de la protección de Dios, sino, según entendemos aquí, de la santidad también que necesitamos tener. Estar en paz, busquen la paz con todos. Y sabe, estar en paz con alguien no es como muchos piensan. Permítame aclarar eso. Muchas veces muchos piensan que no, yo estoy en paz con esa persona, con él o ella, yo no me meto con esa persona y yo espero que esa persona no se meta conmigo, estamos en paz. Perdóneme, pero no, eso no es que están en paz, no es eso. Lo que verdaderamente es eso es que no están en una relación, ahí no existe una relación, porque nosotros necesitamos buscar la paz con todos aquellos que nos estamos relacionando, con nuestra familia, con el cuerpo de Cristo, con amigos, hermanos. Esa es la unidad que está buscando Dios. Somos familia. ¿Lo recuerda? Algo que hemos hablado muchísimas veces aquí desde este púlpito, en esta iglesia, en este templo, que hemos hablado en nuestros estudios bíblicos. Somos familia. Y por eso precisamente aquí se nos dice que busquemos la paz, que nos esforcemos por vivir en paz. Se entiende, se da sobreentendido que la relación está presente, la relación de amistad, de hermandad, de familiaridad está presente, y por eso precisamente se nos mueve a hacerlo en este pasaje. Algo que entendemos no es fácil, hay que buscarlo, hay que esforzarse. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque esa es la verdadera pregunta quizá que deberíamos respondernos. Ok, yo puedo entender todo esto que me está diciendo, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y eso es lo que hemos hablado varias veces también, que llamamos el proceso de santidad. Y sabes, Jesús nos lo dice aquí en este capítulo 17, en esta oración que Él está haciendo a Dios, en este momento en particular, por sus discípulos que estaban ahí de forma presencial con Él. Jesús no solamente está diciendo que a Dios que los haga santos, sino está diciendo también la manera como esto puede suceder. Preste mucha atención a esto. Juan capítulo 17, versículo 17. 17 de Juan dice: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. ¿Sabe? Yo no sé si usted es de los que anota. Esto es algo que sería muy bueno que usted pudiera anotar y tener presente para seguir reflexionando sobre esto. Solo la palabra de Dios tiene el poder de hacernos santos, porque solo Dios puede hacernos santos. Solamente Dios puede hacernos santos, y nosotros tenemos la bendición de contar con su palabra. Y su palabra es la que nos hace santos. Él es la verdad y solo la verdad. Dios. Él nos puede hacer santos. Dijimos que para Él no hay nada
imposible. Y es algo que sucede y Jesús aquí nos lo está diciendo a través de su palabra. Jesús le está pidiendo a Dios, enséñales tu palabra. Sabe, perdóneme que le diga esto, pero por esa razón usted cada vez que escucha nuestros anuncios, por esa razón usted nos escucha, incluso a nosotros, motivarle todo el tiempo a los espacios que hemos abierto durante la semana de estudio bíblico. Si hay algo que nosotros aquí como iglesia creemos firmemente es en la oración, en el estudio de la palabra de Dios. Y tenemos 6 tiempos de estudio bíblico durante la semana. Lunes en la noche, miércoles tenemos 2 estudios, mañana y noche. Jueves tenemos 2 estudios diferentes en la noche. Los viernes los jóvenes se están reuniendo. 6 estudios para que usted busque el momento en donde pueda estar presente y estudiar la palabra, porque eso es lo que hacemos. Si usted ha estado presente en esos tiempos de estudio bíblico, usted sabe que eso es así. Estudiamos su palabra, la cual es la verdad, la cual nos va a hacer santos. Y sabe, permítame ir un poco más allá y permítame ya ir cerrando este tiempo de predicación. No solamente nos va a hacer santos, nos va a hacer santos, que ya es mucho. Pero el mismo Jesús, aquí mismo en el Evangelio según Juan, unos capítulos más atrás, en el capítulo 8, nos enseña algo acerca de la verdad. Capítulo 8, versículos 31 y 32 dice Jesús. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Su palabra es la verdad. Su palabra nos hará santos, su palabra nos hará libres. Créalo, créalo, porque es una verdad. Y eso es lo que Jesús está pidiendo al Padre en esta oración. Jesús está recordándole a sus discípulos, incluso a través de esta oración, sus discípulos estaban ahí escuchando, los discípulos que estaban ahí presentes con él, les estaba recordando estas grandes verdades, pero yo confío en Dios también que sea algo que nos esté recordando a usted y a mí en este momento. Necesitamos entender que para Dios es muy importante que seamos santos. Y la santidad, ese proceso de santidad, viene dado a través del buscar la paz, el de esforzarnos por mantener la paz, la unidad. Y la unidad, como acabamos de ver, viene de la protección de Dios. Padre, protégelos para que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Sabes? Algo tan importante que Jesús mismo, en un momento crucial en su vida, en un momento muy difícil para él humanamente hablando, él no dejó que esto le quitara el enfoque, sino que en ese momento tomó fuerzas ahí delante de sus discípulos, hizo esta oración por ellos, pero algo que usted y yo definitivamente necesitamos conocer. Él le pide a Dios que nos proteja. Él pide a Dios que su protección nos alcance, que sea una protección a tal punto que ninguno de nosotros nos extraviemos, nos perdamos. Que ninguno de nosotros pueda romper esa relación que tenemos con Él. Ese tipo de protección, que nos mantengamos unidos a Dios, así como Jesús y Él estaban unidos. ¿Y cómo podemos tener esa unidad? Esforzándonos, buscando la paz entre nosotros, porque no es cualquier unidad la que estamos buscando esa unidad que el mismo Jesús nos está enseñando. Y por eso precisamente Él le pide al Padre y termina pidiendo: Padre, hazlos santos, santifícalos, dice otra versión de la Biblia, conságralo, incluso es la palabra que usan algunas otras versiones. Permítame hacerle una pregunta.
¿Está usted bajo el cuidado y la protección de Dios? Permítame hacerla nuevamente. ¿Está usted bajo el cuidado y la protección de Dios? Y le voy a pedir que piense bien su respuesta. Porque si su respuesta es sí, si usted considera que está bajo el cuidado y la protección de Dios, o usted dice, bueno, eso es lo que yo busco día a día, estar bajo su cuidado y protección. Si su respuesta es sí, la palabra nos está enseñando hoy que la evidencia de eso, de esa protección de Dios, es la unidad que nosotros tenemos y debemos tener unos con otros. La unidad. Versículo 11, permítame volverlo a mencionar, la segunda parte de ese versículo. Ahora, Jesús hablando con Dios, protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Como le dije antes, no dice, protégelos para que nada malo les pase, que eso hubiera sido grande. Protégelos para que sus vidas les vaya bien, para que sean instrumento en tus manos, para que sean bendición a otros, sal y luz. Él pudo haber dicho eso, pero aquí está diciendo, protégelos para que sean uno, para que mantengan esa unidad, tal como tú y yo somos uno. Así que si usted siente, piensa, anhela estar bajo la protección de Dios, tenga en cuenta que la unidad viene en conjunto con esa protección, pero no solo eso. Esa es una evidencia de que tenemos protección de Dios. Otra evidencia es que vamos camino hacia esa santidad, estamos siendo santificados. Y escuche bien lo que estoy diciendo, por favor, no quiero que me malinterprete. No somos santos. Dudo mucho, y lo digo así, no, por no querer decir que estoy 100% convencido de que podamos llegar a ser santos aquí en este mundo, pero vamos camino a la santidad. Dios quiere que estemos en proceso de santificación. Una vez que usted decide dar el paso de pertenecer a la familia que Dios pone en su corazón, incluso ese deseo, Dios le atrae a Él, y usted da el paso de reconocer y decir sí, ahí mismo comienza un proceso. Tiene salvación, nos lo acaba de decir su palabra en esta oración. En ese momento usted es salvo, pero en ese momento comienza un proceso. Es salvo, pero no es santo, pero está en proceso de santificación, y esa es otra evidencia de que estamos bajo la protección, bajo el cuidado de Dios. Y por eso el escritor a la carta a los Hebreos lo afirma de una manera que no quede duda: sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Así que le pregunto nuevamente, ¿está usted bajo el cuidado y la protección de Dios? Y déjeme hacerle una segunda pregunta. Si su respuesta ha sido sí, o aún si su respuesta es no, ¿usted quiere ser uno de estos, tal como la Biblia nos los dice, tener la protección de Dios a tal punto que podamos mantener la unidad, a tal punto que pueda yo estar en ese proceso de santificación? ¿Quiere ser usted uno de estos? Porque quizá este es el momento. Jesús orando hace 2000 años. Entendimos la semana pasada que estuvo orando por usted y por mí. Quizá hoy es el momento para que usted pueda decir: sí, Señor, yo quiero. Vamos a orar. Ahí donde está, tome un tiempo y considere esta petición que está haciendo Jesús por sus discípulos. Considere esto que Jesús está pidiendo por ellos, al Padre, a Dios. Está pidiendo protección para ellos. Está pidiendo que los mantenga unidos, que ellos puedan tener una unidad tal y como Jesús tenía con su Padre. Y Jesús les está pidiendo a Dios, directamente le pide: Padre, hazlos santos.
Así que tome un tiempo ahí, un par de minutos quizás, y considere esta oración como algo que no solamente usted debe conocer en su mente, sino conocer en su corazón. Que usted pueda conocer que Jesús está pidiendo por esos discípulos, a través de los cuales usted y yo íbamos a conocer de Él. Y eso que está pidiendo es algo muy importante para usted y para mí hoy también. Abra ahí sus labios y dígale: Padre, dele gracias en primer lugar. Gracias por el cuidado que tienes de mí, por tu protección. Gracias por ayudarme a mantener este vínculo importante de unidad en mi familia, en mi núcleo familiar, con amigos, compañeros de trabajo, estudio, con mi familia espiritual, Señor, con mis hermanos. Gracias, Señor. Pero también tome ahí un momento para abrir sus labios y para abrir su corazón. Y si la respuesta a la pregunta que le acabo de hacer, ¿quiere ser usted uno de estos? Es sí. Dígale: Padre, muéstrame qué debo hacer. Muéstrame, Señor, cómo puedo formar parte de tu familia, cómo puedo acercarme a ti, cómo puedo conocerte mejor y tener una relación contigo, Señor, como Jesús me enseña que tenga. Dígalo en sus propias palabras. Tome tiempo ahí para pedirle a Dios que proteja su vida de la manera en que Él, desde un principio, desde que le creó, desde que creó todo lo que existe, ha querido que sea. Cuando Dios creó este mundo y creó al hombre y a la mujer, nos dice la Biblia que Él los creó con el deseo de tener una relación, una comunión íntima y personal con cada uno de sus seres creados, de los seres humanos. Nos dice la palabra que Adán se paseaba en el Edén conversando con Dios. Esa es la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros hoy. Así que pídale a Dios, tome un tiempo ahí en su presencia. Pídale protección, pídale que le ayude a mantener la unidad y pídale que le permita entender cómo es este proceso de santificación que Él quiere para cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias por este tiempo en esta tarde, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas, por cada uno de los que está conectado viendo este video o escuchándolo. Gracias, Padre, porque continuamos juntos en tu presencia aprendiendo lo que tienes para nosotros. Aún de un momento tan íntimo y personal como es ese momento en el que estabas orando. Aún incluso en una parte muy específica de esta oración, en la cual pedías por tus discípulos que estaban ahí presente contigo. Padre, pero cuánto nos enseña esto a nosotros hoy. Y yo te pido, Padre, que tú por favor permitas que esto llegue a nuestras vidas en esta tarde, si no ha sido antes, y que nos permitas a partir de hoy, Señor, poder mantener en nuestras mentes el entender que sí, necesitamos tu protección, pero hay mucho más que tú deseas para nosotros, como es la unidad, como es el hecho de que seamos santos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a vivir esa vida que tú tienes y deseas para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Jesús. Gracias te doy por este tiempo una vez más. Gracias nuevamente por el que está escuchando y viendo este video, por la familia IBCI, la Iglesia Bautista Emanuel del Este. Te pido por cada uno de ellos, Señor, sus familias. Bendíceles, guárdales, Señor. Protégeles con esta protección que estamos aprendiendo hoy. Y así a cada persona, cada amigo, cada hermano que nos está escuchando. Estamos en tus manos, Padre. Gracias por este tiempo. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que pedimos estas cosas. Amén. Amén. Iglesia, Jesús oró por mí, oró por ti.
Jesús oró por él mismo y pidió, y Jesús oró por sus discípulos que estaban ahí y nos enseña grandes cosas. Capítulo 17 de Juan, seguimos aprendiendo lo que Jesús tiene para nosotros. Recuerde que estamos poniéndonos de acuerdo a las 3 de la tarde para compartir un tiempo, vernos, hablar. Ya se acerca el tiempo en donde podamos vernos cara a cara, no a través de una pantalla. Si usted ha sido uno de los que ha tomado la decisión de hacerlo, gracias por haber llenado las encuestas, por leer los formularios, escuchar los videos. Nos estamos preparando, iglesia, sigamos orando. Que el Señor te bendiga. Durante la semana tenemos estudios bíblicos, tiempo de oración los días martes, así que mantengámonos conectados, mantengamos la unidad. Que Dios te bendiga, iglesia, que te dé una semana de bendición, que todo lo que hagas sea conforme a su propósito. Les amo en el amor del Señor. Dios le bendiga.